noches, amables televidentes, y bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre Ideas. Hoy, domingo 19 de agosto del 2018, transmitiendo en vivo y directo desde el canal de noticias, Telenoticias 16 de Santo Domingo, República Dominicana. Emanuel, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo te ha ido? muy bien. ¿Y usted cómo está? Bueno, aquí estamos plagados de noticias de todo tipo, nacionales, internacionales, sucesos, gente que lamentablemente ha fallecido por causas naturales y también por accidentes en el día de hoy. En fin. Y bueno, aprovechar entonces también dar las buenas noches a usted y a todo el público que todos los domingos nos sintoniza a través de nuestro canal N16, Telecanal 16, el canal número 1 especializado en noticias de la República Dominicana. Estamos a través de las diferentes telecables, pero también estamos en internet a través de streaming en frecuenciasdominicanas.com. En frecuenciasdominicanas.com van a la sección de TV online y ahí nos pueden ver y escuchar a través de streaming. Y al terminar el programa, subimos a la plataforma de YouTube, a nuestro canal Entre Ideas, el programa La Hora Completa. Recuerden que no solamente pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Entre Ideas el programa de hoy, el programa que estamos ahora mismo transmitiendo en vivo, sino todos los programas organizados por fecha. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía y gracias por brindar siempre ese apoyo a este resumen de todas las noticias de la semana en una hora que con tanto cariño, ¿verdad?, y pasión nosotros preparamos. Sí, trabajamos los temas también en feriado, así como trabaja el presidente todos los domingos que hace su visita sorpresa. Vamos a esperar que nos informan que desde el punto de vista técnico tenemos que esperar un poquito para una fotografía donde aparece el presidente con los ganaderos del norte. Cambiando un poco el formato. Y vamos a variar un poquito el formato. Okay. Lo primero, lo más lamentable fue la tragedia ocurrida hoy en el aeropuerto de Ligüero. Perdió la vida un reconocido cardiólogo, Douglas Burnigal, y un empresario, un ejecutivo Bruno Vincent. Exactamente, ejecutivo de la Texaco. Correcto. Es interesante porque este cardiólogo, cuando estudiaba en Fort Lauderdale, o ejercía la profesión en Fort Lauderdale, señalaba, yo estuve viendo entrevistas que le hicieron en el pasado, y el hombre veía por la ventana de su consultorio cómo aterrizaban y salían los aviones desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, y eso fue lo que lo estimuló a querer inscribirse y lograr la licencia de piloto. Y tuvo varios hitos, incluso a nivel nacional, de sobrevolar con aeroplanos desde Estados Unidos a República Dominicana, en fin, una cantidad de horas, y logró varias cosas desde ese punto de vista, varios éxitos como piloto. Ahí está la aeronave siniestrada en el aeropuerto de Ligüero, una tragedia, y extendemos a los familiares de ambas personas fallecidas nuestras palabras de pésame, nos sumamos a su dolor, porque la verdad es que es una tragedia a la cual afortunadamente no estamos acostumbrados. Luego hay más notas luctuosas. También, se trata del embajador, ¿verdad? Correcto. Por otro orden, cambiando radicalmente de tema, se trata del embajador Rafael Calventi Gaviño, embajador dominicano en la República de Alemania, quien también murió en el día de ayer a causa de un infarto. ¿Tú lo conocías? No tuve el placer de conocerlo realmente, pero ahí está la nota también de las últimas noticias, ¿verdad? Notas tristes. Ahí está la imagen del embajador en Alemania. También un muy reconocido personaje del mundo internacional, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, también falleció el día de ayer. Así es, en horas de la mañana. Kofi Annan fue secretario general de la ONU, uno de los más relevantes en la historia de la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que era primero la Sociedad de Naciones, luego pasa a ser la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como la conocemos hoy. Y en el caso de Kofi Annan, fue un secretario general que dio muchos pasos importantes a nivel internacional, porque estableció o le dio mucha importancia a los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos, los famosos ODS. Y recordemos también que Kofi Annan vino a República Dominicana en el año 2006, una invitación que le hizo el expresidente de la República, Leonel Fernández,
como presidente de Funglode, y ahí están, por ahí andan las imágenes de Kofi Annan en las instalaciones de Funglode, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y también en la propia Funglode funciona lo que es la Asociación de Naciones Unidas de la República Dominicana, la ANURD, que es un órgano dominicano que representa, por así decirlo, el capítulo ONG de la ONU en República Dominicana. Y Kofi Annan, hay que recordar, un personaje muy importante para la historia de la ONU y para la historia mundial, porque ganó el Premio Nobel de la Paz 2011. En el año 2011, así es, siendo secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Así que murió ayer. Kofi Annan, 80 años tenía. 80 años de edad, que había enfrentado una enfermedad que la enfermedad no ha publicado, pero ya tenía tiempo enfrentándola. Bueno, ya nos informan que tenemos la fotografía del presidente en la visita sorpresa que realizó hoy, tanto en Puerto Plata como en Monseñor Noel. Lamentablemente no tenemos los acostumbrados videos de la semana, pero no nos preocupemos porque lo que vamos a hacer es comentar que esta fue una visita básicamente de seguimiento a visitas anteriores para ver los avances en los proyectos que han sido financiados. Repito, en visitas que fueron realizadas en el 2015. Y aquí básicamente lo que se quiso hacer fue ver cómo está la situación de la Federación de Ganaderos del Norte. Y ver cómo ha ido avanzando proyectos en una nave de 660 metros que posee un molino, ligadora, 3 torres de almacenamiento, mezcladora, elevador de carga, etcétera, que en total es un proyecto de 15.725 metros. Luego también el proyecto de competitividad láctea que beneficia a 2.500 personas. Fedaganorte recibió para esto 12 millones de pesos para poder llevar a cabo el proyecto. Y fue producto de la visita sorpresa número 115, como llegaron a materializar el proyecto. O sea, que el presidente de la República estuvo hoy en 2 provincias de la región Cibao, sí. Y se trata de visitas de seguimiento, dándole seguimiento a visitas anteriores, a fin de él mismo asegurarse personalmente de que la promesa que él hizo como gobierno, como Estado, en aquella visita, se está ejecutando punto por punto, sí, lo que él prometió y con lo que se comprometió, valga la repetición. En la provincia de Monseñor Noel tuvo que ver con haciéndole seguimiento a la visita sorpresa 32 que se llevó a cabo el 19 de mayo del 2013 y visitó la Asociación de Productores Agropecuarios del Sonador y recibió apoyo la cual recibió apoyo para desarrollar el proyecto de instalación del sistema de procesamiento de orégano y cilantro. Así que estamos hablando de otro tema ya desde el punto de vista agrícola. Pero bueno, como siempre, una jornada intensa de trabajo que lo llevó a visitar 2 sectores, 2 poblaciones que se han beneficiado de lo que ha sido los recursos y la financiación del programa de visita sorpresa, y en este caso para el desarrollo tanto del tema ganadero como lácteo también, producción láctea, como desde el punto de vista agropecuario. En esa misma línea, ya comenzando el bloque de noticias nacionales. De informaciones nacionales, este fin de semana, entre el viernes, hubo un problema, un conflicto en la frontera entre el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRONT, y unas patanas que venían de Haití con unos materiales, donde hubo un intercambio de disparos entre las autoridades dominicanas y las que venían trayendo la mercancía a la República Dominicana, lo cual naturalmente provoca, como son 2 países, ¿verdad? Se trata de un conflicto comercial, pero suscitado en una frontera y entre autoridades nacionales dominicanas y nacionales. Yo quiero explicar haitianos. Un poco a nuestra audiencia por qué está la foto del presidente de Haití, Moisés Jovenel, allí. Y es porque él, al mejor estilo Trump, declaró vía Twitter la necesidad de respetar la integridad territorial. Nosotros tenemos información, baja con nosotros. Acusó al gobierno dominicano, en este caso a las autoridades del CESFRONT. Correcto. Señores, de irrespeto a su territorio. Bueno, para que
que se pudiese haber dado para una que se circunstancia configure como esa, tuvo que haber habido lo que se llama una persecución en caliente. Pero las informaciones que tenemos es que todo radica en unas patanas llenas de cemento que estaban tratando de cruzar a la frontera desde República Dominicana hacia Haití sin la debida documentación de los camiones ni los permisos de exportación, porque estamos hablando de que había que registrar una exportación. Entonces las autoridades del CEFRON estaban solicitando las facturas de compra de la mercancía. Claro, como debe ser el proceso. Y no fueron capaces de producirlas. ¿Quiénes? Los conductores. Porque aquí recordemos que hay un contubernio, tanto entre nacionales dominicanos como también haitianos del otro lado, para precisamente lograr esa extracción de material de manera fraudulenta, evadiendo aranceles, impuestos, pagos, regulaciones. De manera irregular. Pero lo tremendo fue que cuando una unidad de patrulla, además en un punto fronterizo que no es habitual para el paso de ese tipo de material, de cemento, de vehículos, de ese tipo de vehículos. Patanas. Sí, eso estaba en el paso fronterizo Carrizal Elías Piña. Así es. Cuando las autoridades comenzaron paralizaron la travesía, por decirlo así, o el intento de paso fronterizo, fueron objeto de disparos por parte de gente del lado de allá. Nacionales haitianos, sí. Nacionales haitianos. Y la patrulla pidió refuerzos y entonces hubo un intercambio de disparos que duró más de 6 horas, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces fue básicamente una escaramuza, por decirlo de alguna manera. Pero lo curioso es que inmediatamente el Nobel presidente haitiano dice, no, es que eso fue en mi territorio. No, imposible. Imposible porque sencillamente se estaba tratando de evitar la salida de los camiones del territorio dominicano. Por ende no podía ser, no pudo haber persecución en caliente. Pero es que la frontera dominicana tampoco es una frontera completamente definida. Una división fronteriza ficticia, y para él poder hacer esas declaraciones vía Twitter que tienen tanto peso hoy en día cuando un presidente se manifiesta, debe haber pruebas contundentes de que así pasó, y estamos hablando de un conflicto por razones de ese material que se quería cruzar por la frontera. Es decir, que ahí no hay lugar de hablar de que se estuvo irrespetado el territorio haitiano. Pero te voy a decir una cosa, aún y así hay un hecho en fragancia. Claro. Entonces lo que acontece es que si a mí me están disparando de aquel lado, yo tengo que responder. No, primero, violentando las normas dominicanas, violentando las normas fronterizas y, como usted habían apuntado, los permisos que se requieren para cruzar mercancía, el pago de aranceles, y las autoridades sencillamente están haciendo su trabajo, pidiendo las facturas como dice la ley, como dicen los reglamentos, llevando el proceso como debe llevarse. Y entonces estas personas, aparte de que violentan la norma, reaccionan violentamente disparando a la autoridad dominicana. Es decir, que hay una doble falta por parte de esos choferes de patana que querían cruzar la... Si hubo violación territorial, hubo de lado y lado, porque en todo caso, ninguna de las dos balas llevaba pasaporte. Las que venían de Haití para República Dominicana y desde República Dominicana para Haití. Así que ahí quedamos a tabla, mi querido. Entonces, aparte de las declaraciones que dio Jovenel Moïse, presidente de Haití, el gobierno americano ha dado su respuesta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería y el Ministerio de Defensa, por parte de la persona del canciller Miguel Vázquez Maldonado y en la persona del ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, en la cual fijan su posición oficial, y era de esperarse, una posición fuerte en la cual sencillamente se reafirma que los representantes del CESFRON en ese acto lo que estaban haciendo era fiel cumplimiento con sus deberes de respeto a las normas y los debidos procesos que hay que hacer para cruzar mercancía. En ese caso no había razón por qué evitarlo. Y cambiando de tema, y ya me voy ahora a otra información importante, y es que esta semana se celebró el cambio de directiva de la Confederación Dominicana de
pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana, CODOPYME, en la cual, como dije, hay un cambio de directiva, y esta directiva la juramenta el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, el cual a su vez recibió un reconocimiento por parte de la directiva saliente. Y es muy importante, ahí está la imagen del ministro, el arquitecto Nelson Toca Simón, juramentando a la nueva directiva del CODOPYME. Es importante resaltar el avance que ha tenido el sector MIPYME en República Dominicana, por así decirlo, en los últimos 2 años, porque el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, la gestión del arquitecto Nelson Toca Simón, que como dije, recibió un reconocimiento por parte de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas y Microempresas, pequeñas, medianas y microempresas de la República Dominicana. Se trata de un reconocimiento que viene dado por las diferentes políticas públicas que ha estado ejecutando el Estado Dominicano a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Se trata de la modernización de todo el sistema de permisos, de regulaciones y permisos que emite el Ministerio de Comercio cuando se crea, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos, la ventanilla única virtual. Es decir, que cuando un emprendedor va a abrir su empresa, SRL o la denominación que tome, o como persona física, porque también existe esa denominación, ya puede hacerlo vía internet, y en vez de durar un mes, 15 días, ya puede hacerlo incluso en 3 días, la formalización de su compañía, es decir, que saca su RNC de la DGI, que saca su certificado de la ONAPI, su certificado de nombre comercial, y todos los requerimientos que a la luz de la ley debe tener una empresa a la hora de iniciar sus operaciones. A través de la ventanilla virtual del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME puede hacerlo en solamente 3 días, vía online. No, pero no solo son facilidades burocráticas que están otorgando, también están capacitando y asesorando técnicamente a las empresas. Por ahí hablaban de como 25,000 empresas han atendido cursos de capacitación. Así es, 36,000 servicios ha brindado la unidad de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, imagínate tú. Y luego como 5,000 asesorías exactamente. Técnicas. Porque debemos recordar que la gran masa empleadora de este país está constituida en la pequeña y mediana industria. Claro. Esos son los que mayor cantidad de gente emplea en términos generales, ¿no? Así que es una iniciativa fabulosa la de la gente del Ministerio de No, y como usted bien dice, aparte de la mejora del proceso burocrático, que no solamente es la formalización de la compañía, sino los permisos de los almacenes generales de depósito, y todos esos servicios que anteriormente nosotros veíamos en el esquema anterior, eran muy pesados, muy burocráticos, y eso ha cambiado. Y como usted bien dice, existen lo que son las unidades MIPYMES en las diferentes provincias del país, que brindan apoyo a todas esas personas que quieren emprender nuevos negocios. Y ese apoyo a la MIPYME es justamente lo que hacía falta, porque muchas veces lo que necesitaban los empresarios, los nuevos empresarios de las pequeñas y medianas empresas era asesoría técnica, un simple consejo, una simple ayuda técnica que le permita entonces hacer las operaciones comerciales de manera correcta y de manera eficiente y eficaz. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, y por eso en la persona del ministro se le ha reconocido su trabajo. Y nosotros desde aquí también nos unimos a ese reconocimiento. Un país no puede progresar, y más en el caso de la República Dominicana, si no se le da apoyo a ese sector empresarial que está en constante crecimiento. Señores, mañana levantarse temprano, se acabó lo que se daba. 2.7 millones de estudiantes regresan mañana a clases. Así es. Así que a levantarse temprano para evitar los tapones. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha dado varias informaciones esta semana, y es que, por ejemplo, como recuerde que se cambió el tema del uniforme, ya no será la famosa camisa azul o el pantalón khaki, sino que hay unos polo shirts, bueno, si sigue el pantalón khaki, hay unos polo shirts de colores vinculados a diferentes regiones,
y el ministro ha dado una información de que como son suplidores nacionales, bueno, hay un porcentaje que se suple, que se importa a nivel internacional y otro porcentaje que son de productores nacionales. En cuanto a los productores nacionales, tenemos la noticia de que no han podido completar con la fabricación total de los uniformes requeridos. Y es por eso que el Ministerio de Educación anuncia que en aquellos lugares donde no se le ha dado a los estudiantes el uniforme, porque hay que recordar que el Ministerio de Educación, aparte del desayuno, el almuerzo y la merienda, también los útiles escolares, también está dando los uniformes, que aparte, entonces en torno a eso, en esos lugares que no ha llegado los uniformes, por las razones que ya dimos, pueden los estudiantes comenzar mañana su jornada escolar con el uniforme anterior. Y otra noticia importante con respecto a este periodo que comienza mañana educativo, el Ministerio de Educación, conjuntamente el Tribunal Constitucional esta semana, fue noticia importante también, la implementación de la Constitución Dominicana, la enseñanza de la Constitución en las aulas. Y esto es muy importante porque la Carta Magna tiene en su estructura, tiene una parte del diseño del Estado en la cual establece la división de poderes, el control de la Constitución al poder político, y lo más importante es que están los derechos fundamentales. En cuanto a la Carta de Derechos Fundamentales, yo creo que el ciudadano desde niño debe conocer cuáles son sus derechos fundamentales que están en la Constitución. Bueno, los derechos y los deberes inexcusables, porque es que la gente pareciera que solo tiene derechos, ¿no? Cuando habla de la Constitución, y resulta que también hay deberes, señores. No, claro, si hablamos de derechos... Hay deberes. Para poder ser ciudadanos también hay que cumplir con ciertos deberes. Si hablamos de derechos, bueno, hay que hablar de deberes, ¿verdad? Bueno. El derecho lo da el deber, el cumplimiento del deber. Pero es una iniciativa extraordinaria, porque la verdad es que siendo el texto fundamental, la Carta Magna, lo que da lugar a la fundamentación jurídica de todas las normas y leyes de este país, es importante que por lo menos desde el punto de vista educativo se ilustre desde muy joven a los muchachos del colegio de qué significa ese texto jurídico para el país como norma suprema, claro. Suprema. Y el respeto que debe tenerse. Bueno, sí. Carlos, vamos al corte comercial. Sí, yo creo que estamos en timing. Vamos, señores, no nos abandonen, por favor, continúen con nosotros. Vamos un momento a cortes comerciales y ya regresamos con más información para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, señores, y bienvenidos nuevamente a su programa Entre Ideas. En la segunda parte del programa estábamos casualmente de lo que vamos a hablar. Debemos decir lo siguiente: cuando estábamos conversando, Emanuel y yo, sobre el deceso de Kofi Annan, a mí se me ocurrió decir Naciones Unidas. Y espontáneamente el teléfono, que lo tengo frente a mí, empezó a darme información de Wikipedia sobre Naciones Unidas. Con el simplemente de escuchar que yo decía Naciones Unidas, de viva voz, el Google que tengo en el teléfono comenzó a darme la noticia o los hechos de lo que significaba Naciones Unidas. Sí. No, Naciones Unidas. Estamos hablando de Naciones Unidas. En la voz del propio asistente de voz de Google. Del propio asistente de voz de Google. Entonces la noticia que tiene Manuel es muy interesante porque está referida Antes de esa noticia, yo quiero conectar a eso mismo, porque los otros días publicó la BBC de Londres una información de una pareja en Texas, en la cual, sabe que ahora se está utilizando mucho el dispositivo de Fire TV de Amazon, que también tiene un asistente de voz. Y eso es Alexa. Alexa, exactamente, que sí. Es el asistente de voz de Amazon. Ellos estaban conversando normal y no se sabe qué fue lo que sucedió, pero el asistente de voz de Amazon en su dispositivo de su televisor los escuchó y emitió un comando
en el cual lo que ellos estaban conversando se le envió a todos los contactos de ellos. Oh my. Y ellos incluso iniciaron una demanda en contra de Amazon y no sabemos en qué paró, pero me parece que Amazon dio su excusa de que... Le hizo una transcripción y se la mandó por correo a todos sus contactos. Exactamente. Entonces Amazon lo que alega es que quizás, como tú sabes que hay una frase inicial, por ejemplo en el caso de Alexa. Google, en el caso de Google es No, OK con Google. Alexa es Alexa. OK Google. Bueno, en el caso de Alexa uno dice Alexa. Exacto. Y arranca. Correcto. Ellos lo que alegan es que quizás apareció Alexa en torno a esa conversación Pero yo he escuchado que activó. incluso hubo en alguna oportunidad en Estados Unidos un crimen que fue resuelto porque durante el homicidio, o en el momento que se hizo el acto, había un dispositivo de Amazon que estuvo de manera silente grabando absolutamente todo lo que ahí acontecía. Sí. Y entonces se escuchaba perfectamente la discusión antes del deceso de la persona. O sea, con lo cual tú tienes ahí un espía que está permanentemente a la escucha, porque además tiene que estar permanentemente a la escucha porque está pendiente que le digas Alexa. Exactamente. O sea, que está siempre abierto. Exactamente, no sabemos realmente. Pero la noticia que se ha publicado en el día de hoy, la agencia Associated Press ha publicado una noticia muy importante para nosotros los usuarios. Y es que Google, a pesar de que uno desactiva la opción de la geolocalización del GPS, ellos siguen rastreando tu ubicación. Y este informe se hizo a través de la Universidad de Princeton, en la cual se determina que Google tiene un historial a través de Google Maps. Con el simple hecho de nosotros abrirlo y consultar el mapa, se activa secretamente, aunque no lo sepamos, el GPS, y incluso registra todos los movimientos que uno hace como individuo. ¿Y a dónde vas? Exactamente. ¿A dónde y vas? incluso ¿Qué frecuentas? ¿Qué restaurantes frecuentas? Exactamente. ¿Qué centros comerciales? ¿Qué plazas comerciales frecuentas? A eso voy. ¿Dónde te cortas el pelo? A eso voy. O sea, puede ser, esto puede tener dos vertientes. Una vertiente comercial y otra de investigación y una real espionaje, ¿verdad? Pero en la parte comercial, que eso es lo que podemos nosotros desarrollar, porque la otra parte de seguridad militar nunca sabremos la verdad y es algo muy secreto. Real efectivamente, tan pronto Google ve que usted está por una zona, toda la publicidad que te bombardean vía internet está vinculada a esa zona. E incluso te sugiere la publicidad que se contratan cercana a ese perímetro que uno se encuentra. Y en ese informe que hace la Universidad de Princeton es justamente que registra el historial de todas las ubicaciones del usuario. Pero eso lo tienes tú con Waze de manera automática. Cuando tú trazas una ruta, un destino con Waze, en la medida en que tú vas transitando, empiezan a surgir anuncios de restaurantes de comida rápida, que aquí a 50 metros tienes uno, la farmacia no sé qué, la tienes a 20 metros, no sé qué. Hay gente que está vinculada para que hagan promoción comercial de su punto de venta en la ruta en que algún usuario transite. Sí. O sea que es alarmante. Esta noticia que estamos dando de Google es alarmante porque si uno desactiva la ubicación, debería es para que se inhibirse. desactive. Sí. Entonces estamos frente a una violación flagrante a la privacidad. Veremos cómo, si se ventila ante la justicia. Bueno, el hombre vive permanentemente siendo increpado en el Congreso, el de Google, ¿no? Bueno, exactamente, pero habría que ver también al final cuál sería si eso llega a la justicia, cuál sería la respuesta de la justicia, porque también uno como usuario, al momento de acceder a ese tipo de tecnología, uno asume riesgos. Sí. Entonces, para que no la debe, no la teme. Para estar no, también, pero para estar 100% Mira, seguro. pero este está debajo, este está asustado con la tecnología. Está asustado, sí. Pero para realmente estar 100% seguro, dicen mucho que sencillamente entonces no utilicemos nada. No, imagínate. Yo recuerdo ya la gente no vive sin el celular, imagínate. Yo recuerdo una noticia, y ahí tú entrarás ya con el bloque internacional, de que en Israel se ha creado una aplicación que se llama Pegasus. Pegasus, y quien denunció esta aplicación fue una periodista en México, Carmen Aristegui.
Pegasus es una aplicación que utilizan los servicios de inteligencia de los diferentes estados para escuchar las conversaciones, aun cuando esté desactivado el celular de los usuarios sin autorización del usuario. Bueno, pero eso tú ves gente frenética que saca las baterías de los celulares, los mete en un cajón, los mete debajo del sofá, en fin. Hay gente que está frenética con eso. Y hay quienes dicen incluso que esto puede funcionar solamente con la autorización de la compañía. Que entonces ahí estaremos implicando más actores en el proceso. Claro, nosotros no nos negamos que un Estado, en búsqueda de investigar un expediente, de perseguir crímenes y delitos, pueda acceder a ciertas herramientas que brinda la propia inteligencia. Que son un arma de doble filo. La propia tecnología. Pero nada, de aquí estaremos dando el seguimiento a todos esos cambios, todas esas notas tecnológicas que son de gran interés. Yo lo que le traía a la audiencia del día de hoy es... lo traía, o sea que no lo traigo, lo vamos a comentar. Está en un tema de Argentina. Por cierto que Jorge Fabio tiene invitados en su casa que vinieron a visitarlo de Argentina, claro, que son familiares de él. Bienvenidos a República Dominicana. Ahí tenemos a la chica Kirchner. La senadora. Miren, di con un estudio realizado por investigadores del CONICET y profesores de crecimiento económico de la Universidad de Buenos Aires. Y miren qué interesante. La corrupción en Argentina ha costado en 10 años el equivalente a un 6% del Producto Interno Bruto actual. Nada más y nada menos que la bicoca de 36.000 millones de dólares, lo que equivale al déficit fiscal que hoy en día tiene la Argentina. Yo creo que ella está ahí con las manos en alto, ¿verdad? Porque fue cuando vio a la policía de una vez levantó las manos porque sabe todos los delitos que ha venido cometiendo durante el periodo Kirchner, ¿no? ¿Y a qué se debe? A ¿Cómo llegaron a los 36.000 millones? ¿Cómo se logra esto? Se logra con ineficiencia e incompleta realización de obras, sobredeclaración de gasto en inversión, sobreprecio en los contratos del sector público con proveedores del Estado y sobrefacturación en las importaciones. Y concluye el estudio diciendo que los sobreprecios e ineficiencias detectados en la inversión, el gasto, los servicios públicos originan un sistema de corrupción que drenan las posibilidades de desarrollo del país y lo que constituye en una buena medida o en una parte importante la fragilidad y la decadencia de la economía argentina. Y todo eso se lo debemos a esa ilustre pareja, ¿verdad? Que, bueno, va a tener ella, bueno, el otro día está reunido con Chávez en el más abajo, no en el más allá, en el más abajo. Y la chica Kirchner pues va a enfrentar, Dios mediante, la justicia. Pero me parece que como senadora tiene cierta protección. En ese caso pero le van a levantar la impunidad y la van a ir metiendo en ese caso al estilo Lula. En ese caso no, porque Lula no ¿Tú viste que Lula no tenía inmunidad? Está convicto y está preso y está inscrito como candidato. No, le tocaba inscribirse y no se fue a inscribir. Yo lo estuve averiguando. Sin embargo, está haciendo campaña como que si estuviera inscrito. No, pero ¿Sí? Tengo entendido que en la persona de su vicepresidente Haddad, eso sí, ese sí es el que... Fueron y depositaron a Lula como candidato. No. Bueno, yo estuve leyendo el ABC de hoy, justamente para informarme un poco sobre esa noticia, y él tenía previsto ir el miércoles a inscribirse y no lo hizo. O sea, no registraron el nombre, previendo incluso lo que va a sentenciar el Tribunal Electoral, porque lo van a invalidar. Sí, que es que aquí, el entonces, órgano que no quiso inscribir porque como lo van a invalidar, entonces coloca al segundo, porque si no, entonces pierde la posibilidad. Claro. Entonces, una trama espantosa. Y lo peor del caso es que sin hacer publicidad, sin estar en la calle, sin estar haciendo propaganda, sin salir por televisión, el hombre está puntero en las encuestas con diferencia. Lo que pasa es que yo creo que también lo que sucede con muchos políticos es que tienen estrategias erradas. Porque
a él lo victimizaron. Bueno, sí, porque solamente le indilgaron lo del apartamento. Lo del apartamento. Y eso Entonces, es un una necedad. apartamento que ni está a nombre de él y se le está imputando como de él, Claro. y no hay pruebas de que él ha vivido allí. Quizá él va, quizá él ha ido y ha disfrutado junto a su esposa la No, playa. no, yo creo que ni siquiera llegó a ir. Con eso te digo todo. pero en caso de que haya ido, eso hay que probarlo. Y Sí, no- pero es que total, eso es como Al Capone, que lo agarraron por los impuestos y se había pegado un montón de gente. Lula no deja de ser un criminal. Un criminal, vamos a ver. Sí, sí, fue pero el de un punto- fue el embajador por excelencia de Odebrecht. mi no, hermano. no, el enlace mundial. El enlace mundial de Odebrecht. Pero no dejamos de criticar la estrategia política electoral de sus contrincantes, que ha sido errada. Ah, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y claro, lo victimizaron y Y el ahora- pueblo brasileño sigue viendo en él un líder que redujo notablemente la pobreza, eso hay que decirlo. Pero señor, el hecho de que usted reduzca, ese es su deber, reducir la pobreza, combatir la pobreza. No hacerse usted también menos pobre como consecuencia de... Entonces, pero bueno, esas son las duplicidades. Entonces él, como inscribe a Haddad, gana, o sea, la popularidad de él se la transfiere a Haddad y la Esa es la idea, y la vicepresidenta. esa es la idea. O sea, él elige a Haddad como su delfín, como Y luego lo van a indultar. como lo hizo con Ese es Dilma, el juego. como lo hizo con Dilma también, que él fue quien puso a Dilma como presidenta. Entonces el indulto, ¿verdad? Viene Pero de yo lo que a mí línea. me sorprende es cómo es posible que un individuo que está preso, sentenciado, Claro. puede ser candidato. No. Preso sentenciado, autor principal de Brecht. No, a pero nivel es que es una mundial. cosa insólita, eso solamente puede O sea, ocurrir. Lula tiene fotos en cada latitud con los, con los presentando a los todos tres. los presidentes Sí. con Marcelo de Brecht. Ahí te O voy sea, a Marcelo de Brecht bonísima. Marcelo de Brecht era el agarrado de las manos. Pero por Dios, es que es una cosa descarada. En Por Latinoamérica. cierto, ¿tú sabes que a Maduro la semana pasada lo sentenciaron a 18 años y 3 meses? El Tribunal Superior. El Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Legítimo de Venezuela, sesionando desde Que él no el comp- Seado colombiano. Que él no compareció a la No, que va a a la citación. acompañar tú, apenas se cruza la frontera y le ponen los ganchos. Ese es un criminal, pero un criminal a carta cabal, que por cierto, la siguiente noticia... Bueno, que usted mencionó a Nicolás Maduro, que también ha estado implicado con el caso de Brecht. Sí, no, si lo sentenciaron por el caso de Odebrecht, Exactamente. 18 años le metieron por pecho. Los brazos de Brecht llegaron Lo allá. mínimo que va a cumplir el niño son 18 años en lo que caiga la dictadura en Venezuela. Lo mínimo. Mira, ahí lo tienes mostrando nada más y nada menos que un Bolívar soberano. Soberano, bueno, no Un voy a- soberano disparate. Un soberano disparate, para usar una palabra que pueda salir por televisión en esta hora, poco infantil, pero en esta hora de todas maneras. El viernes, este personaje que estaba resfriado, estaba todo el tiempo sonándose la nariz en una hora que tuvo de cadena, estuvo explicando lo que va a ser el nuevo cono monetario en Venezuela y la implementación del Bolívar soberano. Baja con nosotros porque yo quiero explicar un poco esto. ¿Qué es el Bolívar soberano? El Bolívar soberano es la segunda vez que lo hacen, ¿eh? Chávez también lo hizo. Chávez se dijo, hiperinflación. ¿A cómo estamos? ¿A 1 millón de bolívares? No. Vamos a tumbarle 6-0. Ahora le están tumbando 5-0 a la moneda, para poder entonces llevarlo a un cambio que sea manejable desde el punto de vista de billetes, porque la gente sencillamente lleva toneladas de papel para poder comprar cualquier cosa, así sea un huevo, llevaba toneladas de papel, porque el billete máximo de 100 bolívares no valía absolutamente nada. Para que tengan... Y así también el tema de que no hay una correspondencia entre el sueldo mínimo y la canasta familiar, o un simple artículo como una Coca-Cola. Señores, imagínense ustedes que Maduro subió el sueldo mínimo. Qué bueno que dijiste eso, Manuel. Subió el sueldo mínimo, elevó el sueldo mínimo 3.300%. ¿Estás escuchando, no? 3.300% subió el sueldo mínimo. Y ustedes dirán, ¡wow! ¡Qué espectacular! Bueno, qué espectacular. Pasó de 0.89 centavos de dólar al mes
a $30 al mes. O sea, Eso es $1 por día. $1 por día es lo que gana. Es que ya ni los chinos están ganando eso, señores. Pero eso a nivel de África, ¿Okay? de África más pobre. Con los estaticas y con los bonos, el bono vacacional y esto y lo otro y tal, llegan a $45 al mes con el sueldo mínimo. Y los genios alados que tiene Maduro ahí a su disposición, que estaban todos con cara de que todos hacían como dibujos en unas libretas cuando él hablaba. Yo creo que estaban jugando al ahorcado. Ahí, ustedes saben el jueguito ese que iba por las letras y iba uno dibujando el ahorcado, si no uno averiguaba la palabra. El hombre dice, vamos a anclar el tipo del cambio del bolívar soberano a el petro. ¿Qué es el petro, señores? El petro es una cibermoneda o una criptomoneda que el régimen inventa como alternativa al dólar y que es desconocida por las principales potencias del planeta. Ni Estados Unidos, ningún sistema financiero admite que no lave ni planche va a admitir el petro como unidad de cambio. Entonces ancla el signo monetario, el bolívar soberano al petro, y el petro lo valoran en $60 por petro. ¿En qué se basan? Se basan en que un barril de petróleo para ellos, la cesta venezolana, está en $60. Entonces ya está, pues un barril igual a un petro, y un petro igual a 3.600 bolívares soberanos. Y el sueldo mínimo también lo vamos a anclar. Y entonces vamos a tener cada sueldo mínimo va a ser igual a medio petro. Y medio petro es 1.800 bolívares soberanos. $30. Y 1.800 dólares, $30. Señores, pero ¿cómo ustedes van a anclar al valor de un commodity, de un bien que tiene alzas y bajas? Para que el pueblo dominicano lo pueda entender. Todas las semanas nos cambian el precio del combustible, ¿verdad? Todas las semanas la gasolina cambia. Sí, y de 3 reactores ya van 2 apagados. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, imagínate tú que tu sueldo, el tuyo, el actual, el que tú tienes como empleado público, o empleado de una empresa, va junto con esa notificación que te hace el gobierno los viernes. Subió, entonces estás ganando más. Bajó, pues estoy ganando menos. Sí. Imagínate tú que el barril llegue, como estuvo en el año 98, a $12. Entonces tu sueldo pasa a ser 5 veces, su poder adquisitivo pasa a ser 5 veces menor. O que suba a $100. Entonces el empresario se va a ver con la responsabilidad de pagar un sueldo que se duplica. Y no solamente eso, sino el retroactivo de todo el pasivo laboral que tienes que acumular. Eso da inestabilidad desde todo punto de vista. De todo punto de vista. O sea, da inestabilidad al empleado y al empresario. El simple hecho de aumentar 3.600% el salario mínimo, ya de por sí tú estás decapitando lo poco que queda de empresa privada, de sector privado en Venezuela. Porque no hay empresario que pueda subirle 3.600% la nómina a la gente. A golpe por rato. Por decreto. Porque yo soy bravo. Bueno, porque soy un tirano, un dictador, y quiero terminarme de quitar de en medio, me quiero terminar de cepillar a el sector privado de este país. ¿Por qué? Porque la gran nómina pública la voy a tener yo. Y yo sí voy a poder entregar ese dinero. ¿Cómo? Con dinero inorgánico. Porque es que no hay fórmula posible para que él pueda erogar un 3.600% de aumento de la nómina del Estado con el presupuesto actual. ¿De dónde lo va a sacar? Va a multiplicar lo que es la partida presupuestaria de sueldos y salarios 3.600%. ¿Y cómo se hace eso? Porque los niveles de reservas internacionales no están para que la gente pueda aguantar un tipo de cambio con el poder adquisitivo crecido 3.600 veces. O sea que tan pronto el Estado venezolano asuma el aumento, o sea, la nómina pública venezolana asuma ese aumento, en contraposición entonces, bueno, por vía de consecuencia, va a haber más inflación. La inflación está ya, los cálculos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La inflación en Venezuela está ya en 1.000.000% al año. Las economías del mundo tiemblan cuando Premio Nobel de la Economía. Cuando entran en los 2 dígitos.
¿Quién es premio? A Nicolás Maduro. No, Maduro ha logrado lo imposible. No, él entró en el libro de récord de Guinness como el individuo que ha hecho absolutamente todo lo posible para convertir un país rico en la pobreza más estruendosa a nivel mundial. Estamos de último en todo, absolutamente todo. También anunció el tema de la CLAP y la gasolina. Solamente pueden tener servicio de gasolina el que esté inscrito en el CLAP y presente su carnet con su código query. Y entonces también, si no es con el CLAP, con el CLAP puede hacer con dólares, pero más caro. El CLAP, para que la gente lo entienda, es una especie de comando local de abastecimiento popular, que son unas cajitas o unas funditas con productos básicos que le venden a la población. Y que el negocio principalísimo lo tiene Maduro. Él es el que hace la importación. Él es el proveedor. Él es el proveedor único del Estado. Y vendedor. Él compra desde México y se mete imagina tú, y le vende a un montón de gente, ¿no? Yo calculo que la distribución de las cajitas debe estar como un 20%. Son 17 millones. No, pero no, eso no llega a 17 millones en la vida. No. Llega a los que tienen el carnet de la patria, que son como 2 millones de habitantes. Son 30 millones de venezolanos y hay 17 millones inscritos en el CLAP. Bueno, podrán estar inscritos, pero de ahí a que le lleguen 17 millones de cajitas, porque además es al mes, y son 4 cosas lo que hay dentro de la cajita, y con eso te la tienes, todo está racionado. Y el tema de la gasolina le va a reventar en la cara, porque el tema de la gasolina, él quiere internacionalizar el precio de la gasolina. Ahora imagínense ustedes, señores, si aquí nosotros, por llenar el tanque, estamos hablando de 250 pesos, más o menos, creo. 250 pesos el galón. El premium. El galón. Vamos a redondearlo, 50 pesos el litro. Eso es $1. Vamos a pensar que él pone el precio del combustible en $1, el litro, porque en Venezuela se maneja el litro. Bueno, significa que con 30 litros ya tú te quedaste sin el dinero del aumento del 3.600%. Sí. 3.300%. Entonces llenaste el tanque, pero no comiste en todo el mes. Y tampoco vas a llegar muy lejos, porque es un tanque nada más. No, llenaste el tanque, te duró una semana y los otros 3 semanas a pie. Exactamente. Entonces, a pie y sin comida. Pero solamente si tú te afilias al carnet de la patria, que es un carnet del Partido Comunista. Claro, que es para establecer control. Absolutamente, político. Totalmente. Si tú te afilias, entonces el precio es el mismo. No varía. ¿No? Entonces tú estás comprado, estás obligado a tener el carnet de la patria si quieres tener la gasolina regalada, porque no cambia el precio. Regalada entre comillas, ¿verdad? No, regalada. Regalada, es que no vale absolutamente nada. Es que más cuesta el bombero que te echa el combustible que lo que tú te estás llevando. Te está costando céntimos de dólar un tanque. Que es la razón por la cual ellos dicen, no, es que se lo están robando todo el combustible se está yendo para Colombia, pero es que se lo llevan ellos mismos. Entonces, ellos mismos lo están vendiendo en Colombia. A través del carnet de la patria, sí, porque la incorporación del sistema de combustible al carnet de la patria es la excusa, es evitar el contrabando con Colombia. Sí, exactamente. Pero que son ellos, es de ellos, el contrabando es de ellos, porque ellos mismos, entonces claro, la frontera, porque ¿quién vigila la frontera? Los propios militares. Y entonces nos salen en convoy cientos de gandolas para Colombia, con combustible, con gasolina, y él se pone la mano en la cabeza, ¡ay, que nos están matando! No, tú estás robando ahí también, no te hagas el loco. En ese mismo punto, incluso ese carnet de la patria es una forma de ejercer control político y control electoral, es un chantaje. Es un chantaje más, es una dictadura. Y le están dando por el estómago a ese pueblo que se está muriendo de hambre prácticamente, un gran porcentaje de Venezuela. Así mismo. Y lo último que hizo fue subir los impuestos. Ya incluso para completar. 18% el IVA, o el ITEVI de aquí. Pero impuso impuestos de avance, como el que tenemos aquí, que hay que pagar por adelantado. El anticipo. El anticipo. Y señores, en un país que está en decrecimiento, creo que estamos en menos 7% del Producto Interno Bruto al año. O sea, que tiene una recesión salvaje, una recesión con hiperinflación. Tú no puedes poner impuestos, tú no puedes poner más impuestos, porque terminas de destruir
lo poco que puede haber articulado como economía. Claro, en el caso de Venezuela, el ejercicio del poder dictatorial se basa en poder militar y en el hambre de la gente. Así es. Y también, como usted decía, si él termina de eliminar al empresariado, está quitándose obstáculos. Así es. Y entonces es lo que quiere manejar en un país como Cuba, un país pobre, sin desarrollo y sin progreso, en el cual serviles, los que no estén de acuerdo con el régimen, que se vayan, como se están yendo por la frontera. Por cierto, los estados fronterizos están cerrando la frontera, están ejerciendo Ecuador un mayor control fronterizo. Hay una fotico que yo mandé adicional donde sale el blog de... Sí, el blog. Quiero despedirme con el blog Sesper Simple Site, porque yo hice un artículo hoy precisamente sobre lo que acabamos de comentar de Venezuela. Sí. Ahí está, para que lo tengan a mano. Ese es mi blog, el sespersimplesite.com, y yo publiqué hoy un artículo que se llama Viernes Rojo, porque como en Venezuela hubo un famoso Viernes Negro, entonces yo a este lo estoy llamando Viernes Rojo porque fue viernes, y ahí estoy desmontando muchas de las cosas que planteó el convicto narcoterrorista que nos deshonra despachando desde Miraflores. Así empiezo el artículo. Entonces, ya nos están haciendo señales de que tenemos que despedir el programa. Brevemente para decirlo. Entonces lo que él aspira es un Cuba en Sudamérica. Bueno, peor, porque los cubanos ahora mismo están mejor. Pero lo que deben aspirar los venezolanos es salir de él cuanto antes. Lo más rápido posible. Y el martes está pautado un paro nacional, una huelga general en Venezuela, que ojalá esté galvanizada con todos los opositores del país y todas las instituciones que sirven de oposición en Venezuela. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega dominical de su programa Entre Ideas. Gracias por haberme permitido, de hecho, hacer catarsis de todo lo que este personaje anunció el viernes para terminar de aniquilar un bello país que requiere del apoyo de todos nosotros. Y, Manuel, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía y continúen con la programación de N16.